Desde sus inicios hasta la fecha, Mortal Kombat Mobile se ha caracterizado por contener muchísimos bugs, desde bugs simples, bugs beneficiosos y bugs completamente desastrosos. Y es por eso, combatientes, que hoy les he traído este top 7 de los bugs más desastrosos y más beneficiosos en la historia de MK Mobile. Así que por favor, pónganse cómodos que ya comenzamos. El 7 de octubre de 2021 llega la actualización 3.4.1 junto con Nightwolf de MK11 y la Torre de la Tierra. Pero en esa actualización traería un error en el árbol de talentos, justamente en la parte de apoyo, y si no me equivoco era específicamente el talento de la postura del caballo. ¿Y qué hacía este bug, combatientes? Pues este bug causaba que tus personajes generaran poder como si no hubiese un mañana. Literalmente con unos 3 o 4 golpes básicos generabas hasta las 2 barras de poder. Estaba absurdamente genial ese bug porque te ayudaba un montón al pasar cada pelea y los jefes de esa torre en ese momento. Claro, esto fue corregido en la siguiente actualización, pero lo más cagado de todo esto es que 2 años después volvería el mismo error, específicamente el 13 de diciembre de 2023 con la llegada de la actualización 5.2, pero posteriormente fue corregida. El 16 de diciembre del año 2020 se lanzó la actualización 3.1, el cual trajo consigo la Torre Guerra Fría, que actualmente la conocemos como la Torre Fría, junto con la nueva integrante del Team Frío, Scarlet Frío, incluyendo la Brutality de Scarlet y Sonya Blade. Pero en esta actualización no solo traería todo lo mencionado, sino que traería consigo uno de los bugs más beneficiosos para esa torre. Como bien saben, Shao Kahn tiene la pasiva de que si un oponente tiene el 40% o menos de salud, se le puede aplicar una especie de Brutality. Esta Brutality se ejecuta con el especial 2, pero lo interesante de aquí es que esa Brutality solo se le puede aplicar a los oponentes que no son jefes. Y aquí el bug, combatientes, en esa actualización se le puede aplicar esa Brutality a los jefes. Solo dense una idea de lo roto que estaba eso. Una Brutality común es necesario tener el 25% o menos de salud para que se pueda ejecutar, y eso si con suerte te sale el finalizador de combo especial. Pero con ese bug de Shao Kahn era 100% garantizado hacer la Brutality con el jefe cuando ya estaba al 40% o menos de salud. Prácticamente te papeabas a los jefes, y ese bug en la actualización posterior fue corregida. 22 de junio de 2022, actualización 3.7, llega una de las peores actualizaciones del juego. Demasiados errores en esa actualización, combatientes, pero el problema más grave de todos fue en la guerra de facciones modo sobreviviente, específicamente en el apartado de consumibles. El problema era de que todos esos consumibles que tenías desaparecían literalmente, te dejaban sin un solo consumible, y si los volvías a comprar al día siguiente, esos consumibles ya se habían desaparecido nuevamente. La verdad, eso estuvo cagadísimo, combatientes, porque esto afectó gran parte de la comunidad, incluso a mí, porque tenía cerca de 200 consumibles de cada tipo, y aparte la guerra de facciones modo sobreviviente en ese tiempo era lo más jugado, porque en ese entonces no existía todavía la cripta, así que se imaginarán el gran problema que causó todo eso. Y recuerdo muy bien que casi no jugué nada en esa actualización porque por los múltiples errores que había, la verdad me decepcionó bastante esa actualización. Pero ese error fue solucionado en una actualización posterior. Los consumibles perdidos, la gran mayoría los pudieron recuperar. En mi caso me devolvieron cerca del 70% de lo perdido. Creo que ese error fue uno de los más cagados también, aunque no llegó a afectar a la gran mayoría de los jugadores, pero sí a un grupo selecto de los que le meten plata al juego. Y este error fue en específico en los pases de combate. El 5 de octubre de 2022 llega la actualización 4.0 y con ello traería los pases de combates como los conocemos hoy en día. Los primeros pases de combate fueron los de Scorpion Hanzo Hasashi y Sonya Copa Combat, pero de esos dos pases de combates traerían un
un grave error, ya que cuando comprabas uno de estos pases de combate no te daban las recompensas o simplemente pareciera que no se hubiera procedido el pago, y lo peor es que muchos volvían a comprar el pase pensando de que de verdad no se había procedido el pago, pero al contrario combatientes, algunos llegaron a pagar hasta 3 veces el pase de combate sin que se hubieran dado cuenta, y algunos hasta reportaron cuentas suspendidas por este error. La verdad no sé qué tan cierto sea eso, pero sí vi a varios que comentaban que se les habían suspendido la cuenta por reclamar y recuperar su dinero perdido. No sé qué tan cierto sea eso, pero sí vi bastante de eso combatientes. Pero más adelante ese error fue corregido porque según el soporte mencionaba que las recompensas del pase premium no estaban activas y por eso ocurría ese error. Aunque indignados, hicieron gran parte de la devolución del dinero robado y aparte dar las recompensas correspondientes del pase. Por favor combatientes, si les está gustando este top déjenmelo saber en los comentarios para considerar hacer una segunda o hasta quizá una tercera parte, porque bugs hay de sobra aquí en el juego. El 19 de octubre de 2020 llega la actualización 3.0 junto con la Torre Pesadilla. La Torre Pesadilla en ese tiempo era una de las torres más difíciles de completar, especialmente por los jefes porque eran extremadamente duros de enfrentar por sus equipamientos épicos. Pero los combatientes no se tardaron en darse cuenta de que los dioses antiguos habían dejado una ventaja para poder eliminar rápido a estos jefes. Y la ventaja era de que había un error en la brutalización de un jefe, es decir que al momento de hacerle un brutality a un jefe de esta torre ocurría esto combatientes. Sí, ahí está el primero. Tal como lo vieron, al momento de hacerle la brutality a uno de ellos, el otro jefe se comía todo el daño, se eliminaba automáticamente sin importar si estaba al 100% de su salud, y eso estaba ridículamente roto. Pero el soporte no demoró mucho en darse cuenta de eso, y al no poder hacer absolutamente nada para corregir ese error de inmediato, recurrieron a un muy cobarde opción, en banear las cuentas que se aprovechaban demasiado de este error. En serio, muchas cuentas baneadas por lo mismo combatientes, entre ellos quien relata su historia es uno de los compañeros creadores de contenido que seguramente conocen, a Errom Game, quien estoy usando sus clips que están viendo ahorita. La verdad los baneos fueron demasiados injustos porque a pesar de ser error de ellos, uno tiene que pagarlas. En la actualización 4.2 que fue lanzada el 30 de marzo del año 2023, trajo consigo uno de los packs más rotos de todo el juego, en serio, literalmente roto y metafóricamente roto combatientes. Este pack fue el de los guerreros elementales, el cual contenía no solo los mejores diamantes del juego, sino también la mejor probabilidad para obtener un diamante, pero ese no era el problema combatientes, porque para la sorpresa de todos, o más bien para muchos de los que pudimos abrir ese pack, es que por cada pack te daba hasta 3 personajes, 3 cartas por el precio de uno. Así de roto estaba ese pack combatientes, y si corrías con una muy buena suerte te podía salir hasta 3 diamantes en un solo pack. Yo recuerdo muy bien que compré 10 de esos packs y me salió 14 malditos diamantes en total. En serio, era una tremenda locura combatientes, pero al cabo de un rato quitaron ese pack pues por obvias razones, pero afortunadamente nadie sufrió las consecuencias y tenemos de vuelta esos packs pero ya con normalidad. Creo que ese es uno de los errores, o más bien el peor de todos los errores que ha habido en toda la historia de MK Mobile, que afectó a muchísimos, pero a muchísimos jugadores, dejándolos sin jugar no solo por un rato, ni días, ni semanas, sino por meses. Este error consistía en que si olvidabas recoger tus pruebas diarias, ya ven que si las olvidas te los mandan en el buzón de correos, el problema era de que si recogías esas pruebas olvidadas había una
la probabilidad de que ocurriera un glitch infinito. Este glitch hacía que no pudieras guardar esas recompensas, solo te marcaba error al abrir, open fail, y así sin poder dejarte acceder al menú principal. Este error ocurrió el 29 de marzo del año 2023 en la actualización 4.2 y fue corregido 4 meses después, hasta la llegada de la actualización 5.0. Los que tuvieron ese error, solo imagínense todo ese tiempo que no pudieron entrar en sus cuentas combatientes. Se perdieron muchísimas cosas, no recuerdo muy bien qué torre estaba en ese tiempo, pero ni siquiera pudieron jugar nada de esa torre. Así que creo que ese es el error más grave que ha tenido MK Mobile, combatientes. Y bien, combatientes, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y les haya interesado. A ver, ¿cuántos de aquí recuerdan esos bugs, combatientes? Y como les digo, hay muchísimos, pero muchísimos más bugs que no abarqué en este video. Por eso, si quieren una segunda parte, por favor díganme en los comentarios que los estaré leyendo. Por mi parte sería todo por el momento, ya nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, yo soy el dios de las consultas, Gus, bye.